Bueno, yo partiría señalando una cuestión de carácter de teoría histórica general, ¿no? Antes de entrar más precisamente a la cosa chilense de este momento. Y es el hecho de que hablamos del proceso constituyente cuando se ha decidido, o la sociedad civil, o lo que es lo mismo, la ciudadanía en general ha decidido cambiar la estructura constitucional del país. El sistema dominante, como quien dice, ha decidido cambiarlo. Se abre entonces un proceso histórico donde ese proceso de cambio se realiza. ¿Quién determina cuándo se hace ese cambio? Es la sociedad civil. O si tú quieres, el pueblo ciudadano, que es lo mismo. ¿Ya? Y se llama constituyente, claro, porque tú vas a constituir un nuevo orden social, una nueva estructura política, económica, social, etc. Y el ejercicio de ese poder, digamos, decido iniciar un cambio constitucional. Decido yo construir el nuevo orden constitucional. Cuando eso ocurre en la ciudadanía, estamos en presencia de una acción soberana del pueblo ciudadano. Es cuando la ciudadanía decide ejercer su soberanía. La soberanía se ejercita, se ejerce en su forma superior máxima, digamos, cuando decide crear una nueva constitución. O sea, un nuevo orden social para sí misma. Para sí misma. Entonces, hay que partir de la base de que los procesos constituyentes tienen como protagonista central, ¿no?, su único gran protagonista, a la masa ciudadana, a la sociedad civil, como queramos llamarla, a nosotros, digamos, como conjunto de ciudadanos, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque el mayor derecho humano que puede existir es el de una comunidad, de un pueblo, de una sociedad civil, que esa sociedad civil se dé a sí misma el orden que le parezca conveniente, el orden institucional para sí misma que le parezca conveniente. Es obvio. Toda comunidad se organiza como quiere para vivir de acuerdo a lo que ella quiere, obvio, es evidente. Es un derecho humano inalienable. Nadie te puede imponer a ti como comunidad viva, ¿verdad?, un orden social, un orden estatutario, un orden constitucional que no te calza, que no te conviene, que no te gusta. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Cuando se abre un proceso constituyente, es la ciudadanía entera, es todo el pueblo ciudadano que entra en acción para darse a sí mismo el orden social, político, económico, etcétera, que estime conveniente para su desarrollo, o como decían antes, en el siglo XIX, para la felicidad, su felicidad, ¿no? Esa es la cuestión central. Esa es la cuestión central. Claramente, este proceso constituyente comenzó con una tremenda movilización ciudadana, y llamamos ciudadana porque no fue una movilización de masas. La movilización de masas, cuando tú sales a la calle, ¿no?, con banderas de un partido, con consignas de ese partido, para apoyar los líderes de ese partido, para que de una u otra manera la dirigencia de ese partido o del partido realice lo que la base quiere. Porque los cambios en un movimiento de masa los realiza el partido, no la masa. La masa solo está en la calle gritando, saltando, brincando, pidiendo, exigiendo, ¿no?, festejando, lo que sea. Pero ¿quién decide cómo se actuará, qué cambios se van a hacer, de qué manera? Cuando hay movimiento de masa, son los partidos. Porque la masa no delibera. La masa en la calle no delibera. Tú eres muy joven, pero yo sí me tocó vivir lo que eran las masas antes del 73. Vivimos marchando en la calle en apoyo a Allende, en apoyo a Frey, en apoyo, qué sé yo,
a Gabriel González Videla, ¿te fijas? Apoyando a, o bien pidiendo que es necesario cambiar para beneficio del pueblo. Pliego de petición, aplauso, marchas, que nos salten momios, ¿te fijas? ¿Ah? Piedra contra los pacos. ¿No? Pero el partido lo hacía, el gobierno lo hacía todo. Recordemos que con Salvador Allende, ¿quién iba a hacer la revolución del gobierno, no el pueblo? Y el gobierno fracasó y el pueblo se quedó ahí. ¿No? El rol de nosotros, el gobierno de Allende, es estar en la calle apoyando, aplaudiendo, aceptando las instrucciones que nos daban, haciendo lo que nos decían. Eso cambió. El gran cambio justamente que se ha experimentado en Chile, y ese verdadero proceso de fondo, histórico de fondo que estamos viviendo, es que la ciudadanía ya no quiere ser solo masa en la calle. Quiere decidir, quiere participar. Y por eso el 19 o el 18 de octubre no habían banderas partidarias. No había ningún retrato de líder. No estamos apoyando a ningún campeón que iba a hacer los cambios. Ni uno. Nosotros en la calle queremos cambio de fondo. Queremos abrir un proceso constituyente. Toda la ciudadanía. Por eso ningún dirigente político se atrevió a aparecer públicamente. Ninguno se planteó en la estatua de Baquedano hacer un discurso instructivo para las masas. Ni uno, ni por la radio, ni por lo... ¿eh? Entonces hubo un cambio profundo. La ciudadanía masa que gritaba en la calle, apoyaba en la calle, pedía en la calle, se enojaba en la calle, protestaba en la calle, pero no tomaba decisiones. A una ciudadanía que quiere tomar. Yo creo que ese es el cambio mayor que estamos viviendo. Y en torno a este cambio ciudadano se abre el proceso constituyente. Entonces, por decirlo así, el fondo sobre el cual debemos proyectar todo lo que está pasando es eso. La ciudadanía ha decidido ser soberana. Quiere un cambio profundo constitucional. Y lo quiere sin partido político, lo quiere sin político. Bueno, eso es lo que el 15 de noviembre del 2019 provocó pánico en los políticos. Nunca antes habían sido desechados, criticados, sus partidos, sus banderas, todo fuera. La encuesta de ese periodo, 2017, 18, 19, 20, la última del 20, cuando se hacía la pregunta, ¿qué piensa usted respecto a los partidos políticos, de los políticos, etcétera, 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 del sistema político de 1980? Todas las encuestas de todas las agencias que yo revisé coincidían. Entre el 93 y el 98% de los ciudadanos no me gustan, no quiero partidos políticos, no quiero políticos, pero quiero cambio constitucional. Yo creo que ese es el fondo del problema, es el fondo del proceso. Los políticos asustados corrieron el 15 de noviembre, ¿no? Y en la noche, a medianoche, ¿no? Para firmar lo que llamaron ellos acuerdo de paz. ¿Por qué le llamaron paz? ¿No? Para tranquilizar la masa ciudadana, ¿no? Y claro, entendieron que había que hacer un cambio constitucional, porque si no había cambio constitucional, la movilización masiva iba a continuar, ¿no? ¿Y de qué manera se estaba realizando esa movilización? 80 estaciones de metro destruidas, ¿no? Nada más y nada menos, sin contar otras cosas. Entonces, la clase política corre. Y por primera vez en la historia de Chile, la clase política acepta, ella, que nunca antes aceptó, que se abriera un proceso constituyente. O sea, de cambio de la Constitución. Nunca antes aceptó porque ella sabía que si se abría un proceso constituyente, la ciudadanía iba a decidir. Y si decidía, la clase política iba a perder su privilegio, su hegemonía, su negocio.
iba a quedar sujeta a control ciudadano, o sea, responsable ante la ciudadanía. Entonces nunca aceptaron. Nunca en la historia de Chile la clase política como tal promovió el cambio constitucional. Quienes lo promovieron fueron los milicos en el siglo XX, no la clase política. Y en el siglo XIX, bueno, otro cuento muy largo de explicarse, que mejor no nos metamos ahí. Entonces, por eso que ellos aprueban rápidamente el proceso constituyente a la pinta de ellos, porque le pusieron fecha, lo organizaron, le pusieron calendario, le metieron quórum, le metieron prohibiciones. Aquí no se pueden aprobar cambios, por ejemplo, de los tratados de libre comercio internacional, ¿no? Porque eso no depende de los congresos nacionales o de la voluntad, depende de acuerdos internacionales. Entonces rayaron la cancha, o sea, pusieron una legalidad a la soberanía, a la acción soberana del pueblo. La legalizaron, la reglamentaron, la institucionalizaron, le pusieron plazos, le pusieron límites. Y eso es lo que ocurrió el 15 de noviembre. Entonces, de ahí surge la Convención Constitucional. Por eso la Convención Constitucional no es 100% soberana, porque la mitad de sus componentes, un poquito más del 52, 53% por ahí, fueron electos por el pueblo en ciudadanos independientes, ¿no es cierto? Pero el otro 50%, o 48, 47%, partidos políticos, la clase política, la derecha, ¿no? La derecha, etcétera, que tiene 27, creo, 28 confesionales propios, una cosa así. Entonces no es una asamblea constituyente propiamente soberana, propiamente ciudadana. Es una asamblea mixta, porque los políticos tomaron, si es que sabían historia, a lo mejor ni sabían, ¿no? Como ejemplo, la Convención Constitucional de 1833, de la época de Portales, que fue una asamblea que se convocó bajo la tiranía de Diego Portales y del ejército de Manuel Bulnes. Entonces no era ni legítima, ni libre, ni nada. Y le llamaron Convención Constitucional porque la mitad de los convencionales eran diputados y senadores que pasan del Parlamento a la Convención. Y la otra mitad eran personas común y corriente, o no tan común y corriente, elegidas por el pueblo, por la votación popular, dijeron. Pero esos candidatos de elección libre fueron invitados a presentarse como candidatos por el gobierno, que era una tiranía. Entonces los invita, preséntese usted de candidato para que la gente vote. Y claro, eran todos de derecha, mejor dicho, de portaliano. Pero quedó compuesta entonces 100% de portalianos, mitad políticos profesionales, la otra mitad ciudadanos, pero eran todos de la derecha portaliana. Pero esa composición, mitad político, mitad ciudadano, es la que se aplica el 15 de noviembre para elegir la Convención Constitucional. Claro que ellos esperaban que los políticos tuvieran los 2/3 para hacer lo que quisieran, por el pueblo que impusieron. Pero se logró que no lograran los 2/3 el gobierno y la centro-derecha, y por eso el problema que tienen ahora es que hay una ligera mayoría popular, digámoslo así, ¿no? O democrática, 53, 54, hasta 60, depende. Y ese es el problema que tienen. Por eso que Piñera lo único que hizo fue molestar, obstruir, ¿verdad? Bombardear, disminuir, devaluar la Convención Constitucional. Es un comportamiento de cabros chicos, no vale otra expresión. Frente a una Convención Constitucional. Tú tienes los ejemplos. Recuerda que para su inauguración le instalaron una carpa, que además es muy estrecha, porque estaban todos apretados dentro, sin aparato electrónico.
la asamblea más importante del país, la ceremonia más importante del país, el momento en que se reúne una asamblea para cambiar la constitución, ¿verdad? Aquí la medida en una carpa, en un circo poco menos. Lo que revela la actitud de Piñera. Y luego no les dio la plata suficiente, lo tratan de criticar, de poner por todas partes. Bueno, si uno lee los diarios, siempre todo el periódico oficial de la televisión no le da la importancia que tiene. Y lo otro importante es que en el pasado chileno, en los otros procesos constituyentes que han existido en Chile, cada vez que apareció un proceso constituyente ciudadano, esta es la tercera vez que aparece. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno anterior lo mandaron cambiar. En 1822, primer proceso movimiento ciudadano para cambiar la Constitución. Estorbaba el director supremo, el dictador Bernardo O'Higgins. Lo derrocaron, lo juzgaron, lo condenaron y lo mandaron al exilio. Esa historia no se cuenta, pero fue así. Se sacaron de encima a O'Higgins y acto seguido convocan a una elección libre, verdaderamente modelo, para elegir una asamblea constituyente popular. Lo que pasó con esa asamblea, que fue electa con más libertad que esta, mucho más noblemente que esta, no te lo puedo contar porque es muy largo, pero fracasó por el obstruccionismo interno que la minoría, que era de Santiago, opuso contra la mayoría. Un obstruccionismo interno. Piñera hizo un obstruccionismo externo. ¿Sí? Este fue interno, muy largo de contar, hasta que la hizo fracasar. Pero, bueno, no te cuento después que es muy largo, muy largo. Lo que te quería decir que cuando se inició el proceso constituyente, mandaron cambiar el gobierno anterior y anularon la legalidad anterior. En 1830, cuando hubo otro golpe de Estado, de derecha esta vez, de Santiago, derrocaron al presidente constitucional legítimo, don Francisco Antonio Pinto, con un golpe militar. Lo sacaron, lo mandaron cambiar. Abolieron la Constitución del 28, que era legítima, y convocan a la Convención Constitucional del 33. O sea, el proceso constituyente del 33 mandó cambiar el gobierno anterior, destruyó y actuó solito. En 1924, cuando los oficiales jóvenes del ejército dan un golpe de Estado para cambiar la Constitución, mandaron al destierro a Alessandri, a Italia, ¿no es cierto? Cerraron el Congreso Nacional y mandaron todos los políticos a sus casas. Y ahí convocan a una asamblea constituyente. Te quiero decir con eso que en los procesos constituyentes anteriores, los 3 que hubo antes, en todos los casos el gobierno anterior o lo eliminaron, lo derrocaron, o ellos mismos dieron un paso al costado. Alessandri renunció, ¿no? Se mandó a cambiar. Claro, que presionada por los militares. Pero en este caso ocurrió lo indecible. Hay un proceso constituyente soberano que va a cambiarlo todo, pero los políticos no renuncian. Piñera no renuncia. La Constitución del 80 sigue vigente, y tan vigente que se dan el lujo de que Piñera termine su gobierno y eligen un nuevo gobierno, Boric, de acuerdo a la Constitución del 80, que es la que queremos cambiar por podrida. Esta es la anomalía que estamos viviendo. La anomalía, dentro de nuestro proceso constituyente hay varias anomalías. Uno, que la Convención Constitucional no es absolutamente soberana ni absolutamente legítima. Yo la llamo así, para entenderme yo, ¿no? Cuando hablo así, de acuerdo a mi propia investigación. Esta es una convención putativa, un hijo putativo del pueblo soberano del 18 de octubre y de la clase política del 15 de noviembre. No es el hijo legítimo del pueblo soberano.
es el hijo putativo de una relación incestuosa entre el pueblo soberano y la clase política del 15 de noviembre. Esta es una anomalía. Estamos dentro de una anomalía. Entonces hay que entender el proceso constituyente chileno, que se produjo aquí una bifurcación, de un proceso que se dividió en dos. Uno, el que se canalizó a través institucionalmente, a través de la Convención Constitucional. Y el otro que está todavía en la calle, que está en Cabildo Quilpué, por decirte algo. Y que está todavía en el pueblo, que está aquí dentro en la gente, en la mayoría, que está en los miles de pequeños cabildos, asambleas locales, comités, de todo que siguen funcionando. No sé lo de Quilpué, pero yo veo que funcionan aquí en Santiago, los de Valparaíso, los de Pudahuel, los de Renca, qué sé yo, todos ellos siguen funcionando, ¿no? Entonces, tenemos un proceso constituyente que todavía es ciudadano, pero que está en la calle, que está organizado a duras penas en cabildo, qué sé yo, pero está latente ahí, a la guaita, como decía mi padre, que venía del campo, a la guaita, decía. Y el proceso constituyente oficial, habría que decir, que es la Convención Constitucional. Por tanto, hay que trabajar para los dos procesos. No creerse que la Convención Constitucional es todo. No. Porque el problema, el proceso real, digamos, realmente el ciudadano no está metido dentro de la Convención, va por fuera. Va por fuera. Y hay que ver qué va a pasar cuando la Convención termine su proceso legal, para lo cual fue hecho, está limitada por ese proceso, ¿no? Le han puesto fecha, le han puesto límites. Ya está claro que va a haber un plebiscito de salida, le pusieron fecha al plebiscito de salida, ¿no? Qué sé yo, etcétera. Entonces, lo más probable es que esta Convención Constitucional logre producir un texto constitucional que, según yo, difícilmente va a satisfacer más de un 50 o 60% de la expectativa ciudadana. Hay que ver qué va a pasar con los tratados internacionales de libre comercio, que de acuerdo a la reglamentación que pusieron los políticos no se pueden tocar. Y de acuerdo a lo que piense cualquier persona respecto al modelo, para cambiar el modelo neoliberal hay que eliminar los tratados de libre comercio, que es el pilar verdadero que tiene el modelo neoliberal, son estos. Por algo son tratados incambiables, parlamentariamente incambiables. Ahí está, como quien dice, la piedra en el zapato. Ahí está el problema real. Entonces, si no cambia lo esencial del modelo neoliberal, y tú podrás cambiar hasta el agua, ¿no? La cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de las mujeres, son un montón de cosas que chancaca, ¿no? Pero la cuestión esencial del modelo neoliberal son los tratados internacionales de libre comercio. Son el mercado de capitales chileno formado por la ISAPRE y la AFP, cuyo capital es de los cotizantes. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que el acuerdo máximo que puede lograr la Convención va a satisfacer más o menos la mitad y poquito más de las aspiraciones de cambio de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar entonces? El plebiscito se puede ganar o perder. No solo por votación de la derecha, se puede perder, por nuestra votación. Porque claro, si no satisface un cambio real del sistema, si no resuelve el problema de los mapuches, por ejemplo, o del pueblo mestizo, etcétera, etcétera. No, pues, porque es más de lo mismo. Van a ser reformas cosméticas, como las que hizo Ricardo Lagos del 2005. Entonces, hay que preguntarse por ese momento. Yo no creo que el proceso constituyente vaya a terminar pacíficamente, legalmente, cuando los políticos dijeron que terminara. Porque la ciudadanía tiene que pensar, ¿esto resuelve o no resuelve mis problemas?
Y si resulta que no lo resuelve, ¿qué hacemos? Pues salimos a la calle de nuevo. Porque no tenemos, la ciudadanía no tiene en este momento, una organización nacional no hay una asamblea popular funcionando que controle la Convención Constitucional. No habiendo una asamblea soberana que esté funcionando, la Convención Constitucional va a dar votos, ¿no? Cuando la parte final va a dar votos. ¿Y cómo se va a expresar el pueblo? No tiene asamblea, la calle nomás, no le queda otra. Y en eso somos maestros, pues ¿para qué estamos con cuestiones? ¿Ah? ¿Para qué estamos con cuestiones? Los mapuches ya tienen alterado al sur, el pueblo mestizo, ¿verdad? Y todos los ninis y todos el vandalaje que decía Piñera, ¿verdad? Van a seguir actuando a su pinta, pues, como lo han hecho siempre. Y en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Boric no va a reprimir al pueblo. Sería un traidor tipo González Videla. No creo que lo haga. No creo que lo haga. ¿Qué va a hacer él entonces? Ese es el punto. Entonces al final, Boric no va a resolver nada. Porque él pertenece a la Constitución del 80, porque lo elegimos en función de las reglas de esa Constitución. Si quiere hacer cambios profundos, ¿qué sentido tiene que haga cambios profundos si es la Convención la que tiene que hacer los cambios profundos? Su único destino inteligente es apoyar la Convención, proteger la Convención, que llegue lo más lejos posible, que no pretenda ser él el revolucionario. Tiene que proteger al pueblo revolucionario. Ese es su destino fatal. Si no lo hace, es porque es otro miembro más, ¿cómo le llaman a esto? Otra marioneta de la clase política. Porque al final de cuentas el Frente Amplio es clase política. Son los pingüinos, ¿no es cierto? Todos los del Frente Amplio son de los pingüinos del 2006 y del 2011, que ahora están en el Congreso o en la Convención. El otro día me invitaron, ayer fue. ¿Ayer qué día es hoy? El lunes. Martes. El lunes, ayer, claro. Me invitó el equipo de Jaime Baza a una entrevista especial para orientarse, me dijo él, ¿no? Orientarse históricamente en este proceso. Es más o menos lo mismo que estamos conversando, pero de otra forma. Y claro, ahí me encontré con un montón de convencionales y del propio Jaime Baza y otros. Todos son pingüinos, maestros, del 2006, del 2011. Si tienen claro, hoy día todos tienen entre 30 y 40 años, o poquito más de 40. El presidente es pingüino, por donde se le mire. Tiene 36. Esta es la generación que está liderando el Congreso, el gobierno y la Convención. Pero dentro de la Convención y dentro del Congreso no las tiene todas consigo. No tiene mayoría rotunda. Necesita mucha habilidad, mucha inteligencia política, pero de política histórica, no política legal. Yo creo que eso le va a faltar, puede que no, los cabros son inteligentes, ¿no? Pero son cabros inteligentes de la generación pingüina. ¿Qué significa eso? Que no tienen experiencia histórica para allá y no saben historia. Les gustó, me consta, ¿no? Es el periodo que la historia estuvo más de moda entre el 2001 y el 2011. Todos querían estudiar historia y hubo un desarrollo gigantesco de la escuela de historia. En ese periodo se leyó mucho, pero no alcanzaron a aprender tanto como se necesita para llevar un proceso constituyente en estas condiciones al éxito. Yo por eso creo que la situación actual es extremadamente interesante, es un desafío para la inteligencia política, un desafío para la inteligencia histórica. Entiendo, la inteligencia histórica es moverse en la historia, ¿no? Y uno se da cuenta al final que
cuando se produzca el desconcierto porque la Constitución, yo no digo la Convención Constitucional, la Constitución no satisfaga las expectativas de todos, ya es lo mismo que la derecha está en el suelo, ya. La derecha está en el suelo, no haya que ser. Hasta el supuesto Führer, ¿no? El Kast, renunció a la dirección del partido, tengo entendido, ¿no? Y se retira ya, da un paso al costado, como se dice. No, la derecha no importa. La derecha nunca no ha tenido poder político real. El poder político de la derecha chilena es indirecto, depende del ejército, de cómo actúa el ejército. Que dé el golpe de Estado o que defienda a balazos, ¿no es cierto?, la Constitución es legítima. Sin el ejército, la derecha no es nada. ¿Tú viste cómo Piñera se achicó? Cuando el general Iturriaga le dijo, oiga, yo no estoy en guerra, ¿no? Tuvo que bajar el lenguaje, ya no estuvo en guerra, desapareció ahí con cositas intermedias por el lado, ¿no? La derecha sin el ejército no es nada. Entonces el obstáculo principal, y el ejército no está masacrando, que es lo que hizo siempre antes. Ese es un dato mayor del análisis. Ya no masacró. Pudo haberlo hecho en octubre, comienzo del 20, no lo hizo. Y ahora el general Iturriaga va a ser comandante jefe. Yo creo que es muy importante pensar que la derecha no importa. El riesgo es la clase política de centro. Y la derecha por algo está apoyando a la Pulitzer. Por algo está apoyando a ¿cómo se llama? Patricio Fernández. Claro. Y tal vez apoya a Baradit, en última instancia, que son gente que está ahí, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que trabajan para sí mismos, ¿no? Claro, la derecha está desesperada, ese es un punto aparte, por eso que el fascismo supuesto de Castro era una ilusión. Yo no entendí nunca cómo la gente se asustó tanto. Si el fascismo en Chile nunca ha existido como fuerza real, son grupúsculos, ¿no? O un personajillo como Cast. No, bueno, ya pasó el peligro, ya no corre. Entonces hoy día el peligro es la clase política misma que tiene poder en la derecha, en el centro y un poquito en la izquierda, partido PPD, por ejemplo. Porque son políticos de carrera, basta escuchar a Ricardo Lagos o al tanque, como le llaman al Insulso. Claro, Insulso. Lo que están diciendo ahora, ¿no? Las cosas que han dicho siempre. Pero el problema nuestro es que estamos divididos entre una mayoría muy débil dentro de la convención, una mayoría débil dentro del Congreso y una gran mayoría en la calle. Y eso va a implicar que se va a producir una situación ligeramente caótica, por llamarla así, puede ser crítica, puede ser crucial, cuando la convención entregue su texto y haya una reacción frente a eso. Ese es el punto donde nos conviene, como pueblo de la calle y de la gente que está dentro de la convención, buscar un aliado. El único aliado que en Chile define la balanza todo el tiempo para dónde queda, que es el ejército. No creo que el ejército vaya a intervenir contra Boric, si las cosas se complican. No creo. Pero tampoco va a apoyar el movimiento ciudadano. Es que los gallos están indecisos, están deliberando, tienen miedo, no saben qué hacer. Pero por otro lado, ellos desde el 2005 o 2006, claro, cuando Bachelet inició una nueva política de definición de la seguridad nacional, e invitó a los militares, invitó a los políticos, invitó a algunos intelectuales, ¿no? Claro, el ejército está deliberando.
No pueden hacerlo públicamente, pero están pensando aquí dentro y en conversaciones privadas. Porque desde entonces se pusieron a estudiar como locos, maestro. Un dato que hay que seguir en la lista más a fondo. Están haciendo posgrados, magíster y doctorado de alto nivel en ciencias sociales. No solo en la Católica, en la Universidad de Santiago. En la Chile no mucho, porque la Chile pero sí en la Universidad de Yale, Stanford, hay postulación a Cambridge, la Universidad Francesa, doctorado maestro en ciencias sociales. ¿Para qué diablos están estudiando ciencias sociales al más alto nivel posible? ¿Para no pensar? ¿Para no deliberar? Es absurdo. Y tienen que saber entonces que la guerra ya no es la guerra del Pacífico. Ya no son batallones peleando la bayoneta con otros batallones. Esta es la guerra de precisión electrónica. Y eso cambia todo. Cambia todo. Entonces están pensando por varios lados, ¿no? Se aburrieron de este rol que tuvieron en todo el siglo XIX de ametrallar, de aplastar a balazo limpio todas las movilizaciones ciudadanas tendientes a cambiar la Constitución. 8 guerras civiles en el siglo XIX. Se aburrieron de masacrar trabajadores a comienzos de siglo y después, ¿verdad? Se aburrieron, ¿verdad? Porque quedaron desprestigiados hasta la pared del frente, ¿no? Con Pinochet. Por eso les duele Punta Peuco en el fondo del alma. Saben que metieron la pata. Saben que tienen que hacer otra cosa. No quieren reconocerlo porque es obvio. No admiten las derrotas. Estos cállese que no admiten derrotas. Y eso es complicado. Pero están estudiando. Entonces, para la imagen bizarra interna del ejército, no van a reconocer públicamente. Siguen siendo pinochetistas, por eso los más tontos. Pero los más lúcidos están pensando y tienen que pensar el desprestigio que tienen acumulado por todo lo que han hecho contra el pueblo. Y no quieren repetirlo, y ahí está Iturriaga. Tienen que pensar en una nueva política hacia el pueblo. Tienen que pensar a fondo lo que significa la nueva guerra en su propia estructura interna. Porque como que la estructura interna del ejército, sobre todo el ejército, es como si fuera todavía la guerra de Napoleón o la guerra de los Panzer de Hitler o de Eisenhower. Eso ya no es así. Ahora todo tiene que ver con satélites, que filman todo y ven todo, drones que se bajan, ¿no es cierto?, y se mueven y que disparan, cohetes de alta precisión matan al gallo preciso. Y no es guerra ya entre naciones. Es guerra entre religiones, si tú quieres, por último. O guerra por intereses económicos, el petróleo, lo que sea. Entonces tienen que pensar mucho estos gallos. Entonces, lo inteligente de nuestra parte es, entre otras cosas, ¿no?, construir una política militar desde el pueblo real. Una política inteligente, que implica olvidar un poco, no olvidar, sino que bajarle el perfil a la leyenda negra de Pinochet, la leyenda negra, ¿verdad?, de Santa María de Iquique. Pero por otro lado, borrar el perfil de la leyenda dorada de Chorrillos, Miraflores, Yungay, Chacabuco, Maipú, el Paso de Parada, el Paso de Ganso. Hay que ponerse fríos, racionales e inteligentes. Y eso exige que desarrollemos una nueva política de seguridad interior. Pero la seguridad externa está claro. Si alguien nos ataca por fuera, ahí están los milicos. Pero cuando hay problemas internos, los milicos no tienen por qué defender mecánicamente, ciegamente, el texto escrito de la Constitución. Sobre todo si está ilegítima, ¿verdad? Y obedecer ciegamente un gobierno que defiende intereses que el pueblo no quiere, como Piñera.
Entonces, yo creo que tenemos que, nuestro deber como ciudadanos, seguir reflexionando, deliberando, pero cada vez más profundamente acerca de nuestra realidad. Y tenemos que hacerlo solos, porque la universidad no está ayudando al pueblo. Todas las universidades chilenas, sobre todo las más importantes, sueñan con internacionalizarse, integrarse a la globalización, dialogar de tú a tú con Harvard, con Yale, con Cambridge. La carrera de cada académico apunta en esa dirección. Eso yo lo sé, apunta en esa dirección. Entonces, la ciudadanía no está recibiendo la ayuda intelectual para desarrollar su soberanía en todos los ámbitos. La soberanía no solo consiste en salir a la calle, es cuestión ahora que hay que manejar los procesos, hay que administrar los recursos. Hay que saber técnicamente ejercer el poder. Entonces hay mucho que aprender. Las universidades no lo están haciendo, no están ayudándonos. Siguen con sus cuestiones internas, ¿no? Y arrastrar al pueblo hacia su concepto de ciencia internacional, qué sé yo, etc. Segundo, cuando hubo ONGs, la ONG apareció en 1980 y desaparecieron en el 2006. La ONG sí ayudaban a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. En el fondo eran órganos de la sociedad civil. Aparece la educación popular en ese periodo, y es cuando más se desarrolló la conciencia soberana local. Por algo aparecen los pingüinos en 2001, 2006, 2010. Son subproductos de la educación popular. Pero desaparecieron, no hay ONG. El propio Ricardo Lagos se encargó de no darle ninguna posibilidad a que las ONG siguieran siendo órganos de la sociedad civil. Entonces estamos solos. Tenemos que autoeducarnos, autoinvestigar, autoaprender. Y eso no es imposible, porque la ciencia que necesitamos saber no es la química pura, ni la electrónica pura, ni la física pura, ni la astronomía pura, ni las altas matemáticas. No, es simplemente saber decidir qué problemas nos afectan, cómo son, cómo resolverlo entre todos puntos. Es una ciencia distinta. Y eso se aprende conversando, dialogando, deliberando en asamblea. La gente no sabe que la deliberación es una ciencia. Para hacer el diagnóstico justo, buscar la solución precisa y organizar el poder necesario para ejecutar esa solución. Una ciencia lo alcanza el pueblo, del pueblo, y que el pueblo tiene que desarrollar por sí mismo. Ahí los intelectuales pueden colaborar, pero no meterle ideologías pseudocientíficas. Porque en Chile la izquierda ha vivido importando ideologías que la convierte en verdades dogmáticas. Ya ha desalentado la investigación propia, el saber propio, sin desarrollar la cultura popular y el poder popular. Que lo diga Luis Emilio Recabarren. Fue el único intelectual orgánico que ha tenido el pueblo chileno. Y los partidos políticos lo desautorizaron 5 veces. Más que a Jesucristo, fueron 3 veces. Este fue 5 veces. Y al día de hoy reconoce, claro, él fundó el Partido Comunista, él fundó el Partido Socialista, pero no se siguen sus enseñanzas. Esas están desautorizadas. ¿Por qué razón? Porque es más importante es la ideología que venía de Moscú, o de Pekín, ¿verdad? O de Cuba, o de cualquier lado. Entonces, eso es lo que es necesario, crear una ciencia social popular, que accedan todos a ella, porque todos somos inteligentes, además tenemos ya un nivel de instrucción media que está llegando a la universidad. Yo calculo que el 30%, en mi opinión personal, cálculos personales, el 30% de los estudiantes universitarios ahora son de extracción popular baja. Pingüino. Entonces, hay bases como para construir un saber propio
deliberando entre todos, donde cada cual aporte su capacidad, su inteligencia, su estudio, porque eso es lo que produce la asamblea, para la concentración de todos los saberes, capacidades de sus miembros, y eso te genera un saber, como dijo Aristóteles, igual o superior al del sabio más sabio, pero nunca inferior al del sabio más sabio. Y eso es re interesante, porque es cierto, ¿no? Basta ver cómo las comunidades diaguitas de Pascualama mandaron cambiar la Barrick Gold Corporation, un gigante transnacional. Hicieron perder 240 millones de dólares en la inversión que hicieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo este pequeño David derrotó a este Goliat, ¿no es cierto? No hay ningún universitario que se convirtió en líder local, ningún sabio, ningún nadie. Es la comunidad misma. Eso revela hasta qué punto la sabiduría popular, bien tratada, bien racionalizada, bien compartida, bien leal con ella, funciona como un poder. Yo creo que estamos viviendo un periodo histórico, y ya termino, un proceso constituyente excepcional, muy distinto a todos los anteriores. Incluso la Convención Constitucional, a mí personalmente, que yo fui muy crítico de ella al principio, ha tenido una trayectoria sorprendente. Nunca antes un proceso constituyente, ¿no?, contó con el apoyo de redes sociales de comunicación, con eco en todas partes y de vuelta. Nunca antes habían salido a terreno los constituyentes a conversar con la gente de las localidades del sur. Nunca antes habían creado audiencias sistemáticas para escuchar a la gente. Nunca antes hay un movimiento interno dentro de los convencionales, que hay como 25 convencionales comprometidos, que se autodenominaron Distrito 156, ¿no? Que ellos, por su propia decisión, buscan que surjan organizaciones sociales de base que les entreguen mandatos, para ellos transformar esos mandatos en los artículos de la Constitución. A mí me invitaron a ese movimiento, estuve dentro y sé lo que quieren. Bueno, no sé si les funcionará o no 100%, pero está la idea. Está el hecho de que están comprendiendo, son cabros jóvenes que aprenden, ¿no? Son pingüinos a fin de cuentas, 36 años, los viejos de haber hecho estos pingüinos. Siempre tienen la mente abierta a aprender. Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Incluso, imagínate, yo estuve con el equipo de Jaime Baza, que se supone que es uno de los más potentes. Estaban como cabros chicos, ¿sí?, escuchando, no sabían nada de lo que yo les estaba diciendo. Que en parte lo que te dije a ti, pero hay otras partes que no. Entonces, esta es la apertura. Yo creo que los convencionales han sufrido una transformación interna desde que se presentaron como candidatos, como quien dice, inicio mi carrera política, a este momento que saben que no es carrera política, sino que es algo más profundo. Eso es muy lindo, como proceso interno. ¿Sí? Por mucho que fracase la convención como conjunto, la trayectoria de sus convencionales como historia personal, de compromiso con el pueblo, es sumamente interesante. Así que un proceso que vale la pena retener, estudiarlo. No sé si alguien más, estoy atento a todas estas cosas, pero no lo estoy investigando, digamos, para escribir algo. No. Este es un proceso en que la ciencia se hace sobre la marcha. No para publicarla, sino para retroalimentar el proceso. Pero la ciencia no tiene por qué ser siempre escrita. La ciencia también implica investigación, construcción de verdad, aplicación de verdad, oral, en plena acción. Y eso es lo que está pasando en parte en un buen grupo de convencionales dentro de la convención. Y eso es muy lindo, es muy atractivo.